Alguien que conoce sobre la vida de Javier Milei es nuestro invitado, Guido Agostinelli, que escribió Falacias Libertarias, cómo evitar caer en la estafa de moda. Es lo que dice el libro de nuestro invitado, que aquí lo tenemos, no sé si podemos mostrarlo en alguna de las cámaras. Ahí lo tiene Dani. Falacias Libertarias, Guido Agostinelli, que esto lo escribió en julio y yo ya creo que en cualquier momento está para una parte 2, ¿no? ¿Cómo va, Guido? Hola, Guido. ¿Todo bien? ¿Bien? Bien, acá estamos. Sí, está para un tomo 2, o hay muchas cosas, digamos, que están explicadas en el libro que se contradicen por las mismas medidas que está tomando Milei. Así que en realidad el libro lo tomamos de la óptica de lo que fue planteando en la campaña. De hecho, el libro lo publicamos en junio, pero yo lo terminé de escribir en febrero, cuando Milei estaba ahí en un lejano tercer puesto en las encuestas. Y bueno, y lo que resultó fue de lo que él fue diciendo en campaña, que ahora está un poco en contradicción con las medidas que están tomando. Así que las mismas falacias las termina dando Milei, yendo en otro sentido distinto al que planteó en su campaña. Antes de ver el informe sobre las medidas de Caputo, que es el ministro de Economía de Javier Milei, quería preguntarte cuál es la contradicción más grande que encontrás en Javier Milei. Bueno, contradicciones hay muchísimas. Yo diría que esta cuestión de lo que está aplicando ahora como medidas puntuales de intervención del Estado, en el cual hay una intervención mayor del Estado en ciertos sectores, y lo que él propone como liberalización general, que no funciona y que no funcionó. En el libro tratamos de explorar eso, de cómo eso no funcionó en realidad en la economía en general, y acá y en el resto del mundo. También se explora en otros países donde la liberalización total siempre nos lleva a una situación peor que la inicial. Vemos el informe con las medidas de Caputo, con las entrevistas que dio también, y a esto le sumamos repercusiones. Lo vemos y lo analizamos. Ganado y corregido. Dice, te voy a romper el ojo. La fórmula actual entendemos que iba a ser muy dañina para el ingreso del jubilado. El ajuste por ahí, de verdad, yo lo voy a casi militar. O sea, me parece que hay que hacer todo lo posible para que no suceda. Por los jubilados no. Sí. De verdad, no. Coincido. Tuvimos mucha comunicación de, digamos, la gente muy contenta porque entendió finalmente la génesis del problema. Yo creo que ayer para mucha gente fue un despertar digamos, en lo que fue durante mucho tiempo la incertidumbre esa que nunca terminaron de entender de por qué, si nos esforzamos los argentinos todo el tiempo, seguimos cayendo en crisis recurrentemente. Lo que me preocupa es que mucha gente que en este momento es gente honesta, padre de familia que no pueda dar una leche a su hijo. Eso es lo más triste que sería. Me acuerdo del 2001, ¿vio? Lo que había pasado, que cuando se armó el problema, en 30 minutos estaba copado la Plaza de Mayo. Yo dije, ¿qué pasó para tan poco tiempo, tan repleto? Y después me di cuenta que había mucha gente que no tenía trabajo, que no tenía para comer. ¿Cómo estás viviendo este momento, las medidas económicas? Mal, porque mira, todavía no fui a la carnicería. Hace 10 días que había comprado la carnicería y había dejado todo frisado. No quiero ni ir a la carnicería, porque yo pagaba 3 lucas el kilo de tapa de asado y ahora me imagino de estar 6 lucas, 7 lucas. Así que mal porque, viste, yo tengo un sueldo fijo e indudablemente ese sueldo se me va a licuar absolutamente con estas medidas. Así que la verdad que no lo veo con esperanza. Yo creo que en cualquier momento algo va a tener que pasar, la gente va a empezar a... Prometió que la casta iba a pagarlo. Sí, eso yo no lo creí nunca. No. Pero la casta en realidad éramos nosotros, la casta era los que teníamos derechos laborales. Digo, ese es el problema. Nunca entendimos que la casta era aquel que laburaba, que tenía derechos laborales, que estaba sindicalizado, que tenía derecho a vacaciones. Me parece que esa era la casta. Y jamás entendimos el mensaje de Milei. Me parece que nos faltó ahí entender. Bueno, Guido, me anoté de todo para preguntarte, pero quiero empezar primero pidiéndote una reflexión sobre esta primera semana y, bueno, los anuncios de Caputo. ¿Qué fue lo que vos dijiste, esto ya me lo imaginaba o acá hay un problema? Sí, primero muy bueno el resumen, me lo quedé escuchando porque realmente bastante sintético en todo lo que pasó. Gracias a Anabela Sánchez y a Agos Siminato, la verdad que estuvo impecable.
Sí, sí. Con respecto a las medidas, eran un poco esperables. Lo que fue el salto del dólar era bastante esperable. Lo que sí, quizás para quienes estudiamos lo que pensaba Milei, era medio inesperado tanto aumento de impuestos, tanto en el impuesto país, como esta cuestión de la reversión del impuesto a las ganancias. Digo, esto es importante porque uno puede revertir un impuesto, uno puede volver a poner un impuesto, pero también tiene la posibilidad de fijar otro impuesto, claro, si quisiera hacerlo. O sea que fue una decisión deliberada de que impacten los trabajadores el impuesto a las ganancias. Porque se podría haber hecho como se hizo el impuesto a las grandes riquezas y ahí quizás compensar ese desfasaje. O sea que se eligió adrede compensarlo mediante los trabajadores, digamos, mediante el ingreso de los trabajadores, que Milei bien criticaba diciendo que era un ingreso de los trabajadores y no era ganancia. Así que eso sí, digamos, ese por un lado me tomó por sorpresa el tema impositivo porque no era lo que estaban planteando. Claro. ¿Y crees que el presidente en algún momento va a ir gastando capital político con estas contradicciones como votar en el Congreso, eliminar el impuesto a las ganancias y después traerlo de nuevo a la escena, o prometer que el ajuste va a caer todo o la gran mayoría sobre el sector público y después termina siendo 60 en el sector público, 40 en el sector privado? ¿Cuánto margen hay de la gente en ese sentido y en relación al capital político del presidente? Sí, a mí me parece que como norma general la gente votó y está dispuesta a hacer un esfuerzo. Estamos hablando siempre en términos generales, siempre generalizar uno se equivoca, pero digo, si uno pudiera generalizarlo, está dispuesta a hacer cierto esfuerzo en pos de la estabilidad económica. A mí me parece que eso fue un gran componente de lo que fue la elección, ¿no? El tema es que no sabemos cuánto está dispuesto a ceder y no sabemos cuál es el grado de ajuste que está dispuesto a tolerar. O sea, cuánto tiempo y cuánto. Eso es una gran incógnita. A mi entender, si bien la frase de Caputo me pareció desafortunada al decir que la gente estaba contenta con las medidas o algo por el estilo, que la habían recibido positivamente, es cierto que hay una parte que sí la avala. Que aplaudía el discurso cuando decía que iba a haber ajuste. O sea, a mí me parece que eso sigue subsistiendo. A mí me parece que el problema lo va a tener Milei, mirando un poco más a futuro, cuando él dice estas medidas son provisorias, la de cobrar más impuestos. ¿Cuál es el problema? Muchos de los impuestos que se fijaron en la Argentina fueron provisorios. Quedaron. Los impuestos tienen eso y después quedan. Sí. Entonces, supongamos, vamos a hacer el ejercicio teórico de que en realidad Milei llega a fin del año que viene y llega a ese equilibrio fiscal, que yo lo dudo bastante, después si quieren lo vemos, porque en realidad también se le va a caer la recaudación. Sí. Entonces, es un ciclo, por eso los... no le va a ser fácil llegar al déficit cero. Claro, porque en realidad está calculado desde un Excel en el cual vos reducís un 5% del PBI, como se está estimando, en los gastos, pero el problema es que se te cae la recaudación por el otro lado y se te va a caer fuerte, porque los recortes que están haciendo son recortes que iban al consumo. Entonces esa caída después hay que recomponerla, entonces no es un 5% de ajuste que tenés que hacer, sino que tiene que ser un ajuste mucho mayor. Entonces, pero supongamos que él llegue, vamos a tratar de ser optimistas en los términos de Milei. Sí. Supongamos que llegue que llega a esa ese equilibrio luz fiscal. al final del camino de la que habló. Una vez que él llega, llegó a través de los impuestos que logró imponer este año. El impuesto país, las retenciones nuevamente, las retenciones sobre los otros bienes, el impuesto al país a las importaciones y la reversión de ganancias. Entonces, todos esos impuestos, ¿los va a sacar? O sea, se le va a hacer más cuesta arriba todavía mantener el equilibrio fiscal. Entonces, si llega a esa estabilidad, es una estabilidad deseada. Sería un buen desempeño en sus términos. Entonces, sería raro que él vuelva y saque esos impuestos, digamos. Claro. Entonces, lo que él plantea es que él lo va a hacer hoy en sus declaraciones, que hizo un vivo, explicó eso, que era algo provisorio, que era algo que él no quería hacer, que él no está de acuerdo con hacer. El problema es que todos los que implementaron el impuesto en algún momento dijeron no estamos de acuerdo con implementar un impuesto. Es muy difícil que haya una defensa de alguien hacia un impuesto puntual. Pero después se terminan quedando. Entonces ese es el problema. Para mí ahí sí Milei va a perder mucho capital político porque ahora está diciendo que es provisorio. Y ese provisorio tampoco determinó cuánto tiempo iba a ser. Guido, hay un sector del PRO que casi cogobierna junto a Javier Milei. Tenemos a Patricia Bullrich, que hasta hoy es la presidenta del PRO, más allá de que llamó a elecciones. Cristian Ritondo estuvo a punto de ser el presidente de toda la Cámara, con aval de Javier Milei y apoyo de Mauricio Macri. Después finalmente Javier Milei terminó decidiendo que esto no ocurra de esta manera, pero a la hora de analizar las medidas de Caputo tenemos gente que apoya como Cristian Ritondo o Fernando Iglesias. Lo vemos y después lo analizamos. ¿Puede ser breve? ¿Qué haces? ¿Puede ser breve? Rápido, dale. Interpretaciones de las medidas de Caputo del día de ayer.
Bueno, lo central es que se acabó el derroche fiscal y es el gran problema que ha tenido la Argentina. Ese es el núcleo de la propuesta del gobierno y coincidimos. Si seguimos gastando más, lo único que estamos haciendo es generando más inflación y un escenario donde perdemos todo. ¿Apoyan las medidas entonces? En principio sí, claro. ¿No cree que podría haber habido un punto intermedio entre lo que ustedes cuestionaban y estas medidas, o que haya algunos paliativos para la gente, como decía el propio Melconian el día de hoy? La mitad de esto es impuestazo y la mitad de esto es licuación, pero no vengamos que esto lo paga la política, que lo paga la casta y que nunca más la gente, siempre lo paga la gente. Mirá, las medidas en detalle han sido generales y falta saber bien el detalle de cada uno, pero lo central es esto. Si queremos terminar con la inflación y tener un país razonable a mediano plazo, hay que terminar con el gasto fiscal, y la alternativa que tenemos delante a esto es seguir así e ir directo a una hiperinflación. Yo me permito recordar a los argentinos que los grandes crecimientos de pobreza en Argentina siempre han sido por inflación. La hiperinflación, el Rodrigazo, el dualdazo del 2002, inflación. Es peor que el Rodrigazo. Es peor que el Rodrigazo por la magnitud de la devaluación del peso, por la magnitud de los impuestos, por la magnitud del aumento tarifario que se viene. Y Ismael Bermúdez decía que esto es peor que el Rodrigazo. ¿Qué visión tiene al respecto? Que Bermúdez se fije un poco cómo fue el último año, porque este gobierno se va con 4 millones más de pobres y 100.000 millones de dólares más de deuda y 50.000 millones de dólares en las LELIC. Así que aumentar la pobreza de 45.000 a 65.000. Esos son cálculos de Bermúdez. La verdad que no me voy a poner a evaluar la competencia de Bermúdez. Lo que está claro es que tuvimos 2 millones más de pobres en el último año. Fernando, la última. Javier Milei siempre dijo que el costo lo iba a pagar la política. Esto le está tocando a la gente, a la clase media, a la clase trabajadora. Sí. Es la suba de precio de las naftas, el supermercado. Bueno, a ver, lo único que falta es que sea no es por las medidas. El precio de la nafta histórico en la Argentina fue de $1. Entonces, el peronismo hace siempre lo mismo. Te deja atrasado las tarifas, atrasado el tipo de cambio, el país hecho pelota y vos tenés que pagar la tarjeta. Y cuando pagas la tarjeta te dicen, mirá que pagaron la tarjeta. Flaco, reventaron el país y reventaron, además de que reventaron todo, creando aún 2 millones más de pobres en el último año. Entonces, bueno, un poquito de seriedad. ¿Le gustaría que Mauricio Macri presida al PRO, el partido? Eso lo tiene que decir Mauricio y el PRO. ¿Está unido el PRO? Ya lo veremos. Sí, acabamos de tener una reunión de bloque muy productiva. Gracias, Fernando. Hasta luego. ¿Cómo están analizando las primeras medidas del equipo de Javier Milei? Nosotros decidimos que más allá que las tenemos que ver, un acompañamiento responsable, que es lo que venían planteando tanto nuestros gobernadores como los legisladores. El camino hacia la imperfección, si no se toman medidas urgentes, es inevitable. Una de las críticas que hacían ayer colegas y especialistas en economía es que Javier Milei siempre dijo que el costo lo iba a pagar la política, pero esto también lo va a pagar el trabajador, la clase media. Acá hay un ajuste general, que él lo anunció en la campaña. Cuando se habla de la política, también hay un ajuste en la política, tiene que ver con lo que se gira a las provincias, tiene que ver con mucho de eso. Eso también es bastante importante. ¿No hubo ningún paliativo o algo para los sectores más bajos, más allá de lo de la asignación? Bueno, está la asignación, llevar al 50%, me parece, no cortar planes, sino ir revisándolo. Me parece que hay todo un esquema que es importante, pero hay que tomar medidas urgentes para que la Argentina no sea inviable definitivamente. Haber puesto el piso en la nafta cuando sabes cuánto valen en Uruguay, en Brasil, alrededor, iba poniéndole un piso, en algún momento sabía que eso se iba a liberar y se iba a aumentar. El gobierno lo llevó hasta lo último, pero esto es responsabilidad absoluta del gobierno. Milei asumió hace 2 días. Escuchaba a Bermúdez que decía que esto es peor que el Rodrigazo, o a Melconian decir que era un poco improvisado, que faltaba un poco de medidas para los sectores más necesitados. Me parece que las medidas que se están tomando son las lógicas, las que hay que tomar, la que ha decidido este gobierno. Nosotros tenemos que tener un acompañamiento responsable para que este gobierno pueda empezar a transitar el camino que se propone. Dentro del bloque del PRO es unánime este acompañamiento. Es unánime este acompañamiento. Patricia sigue dentro del PRO, más allá de que ahora está dentro de la Libertad de Avanza. Sí, por supuesto, fue nuestra candidata a presidenta, fue nuestra presidenta de partido y sin duda la mejor persona para ser ministra de Seguridad que puede tener la Argentina. El domingo me decías que Juntos por el Cambio, como bloque, interbloque en diputados, no existe más. ¿Cómo se está trabajando eso? No, hoy no existe, existen las relaciones entre bloque y bloque. Ojalá con muchos de ellos podamos llegar a acuerdos para acompañar. Yo vengo hablando mucho con Miguel Pichetto,
y lo estamos haciendo en la vía razonable con Rodrigo de Loredo, así que esperemos que podamos retomar el camino de compartir decisiones juntos dentro del recinto. Gracias, Cristian. Gracias. Bueno, Guido, Rodrigazo, hiperinflación, ¿era inevitable si no se tomaban estas medidas, como se está diciendo desde el gobierno? Sí, a ver, a mí me parece primero esperable lo que dicen los miembros del PRO. ¿Por qué? Porque en realidad se está llevando esa agenda. O sea, me parece que justamente los que podrían estar más incómodos son los de La Libertad Avanza, porque la propuesta que hicieron no se convalida en los hechos de lo que están llevando adelante. Entonces me parecería bastante atípico que Ritondo no acompañe, siendo que se está haciendo el plan que hubiesen hecho ellos si eran gobierno. Así que si efectivamente eran elegidos. Sí. Y entonces, en definitiva, me parece algo bastante lógico. Lo que están haciendo con los números, a mí sí, y lo que presenta Milei con respecto a lo que preguntás de la hiperinflación, es que están llevando, para entender, ellos lo que hablaban fue de más de un 3.600% de inflación en la cual estamos hoy en día. Sí. Lo que hicieron fue agarrar el dato de la inflación de un 1% por día y aplicar el interés compuesto. ¿Esto qué quiere decir? Para no hacerlo muy rebuscado. 1% sube el día siguiente el 1% de lo ya subido, ¿no? Sí. Y así extenderlo por 365 días del año y ahí te da la cuenta que ellos están haciendo. O sea, lo que quieren hacer es mostrar un escenario hiperinflacionario, lo cual, fíjate que suena contraintuitivo con lo que generalmente tenemos, porque los gobiernos ¿qué tratan por lo general? De mostrar el dato positivo para decir que y va a calmar a la mejorar. gente, que va a mejorar, Claro, que va a tomás el bajar. último dato, entonces, bueno, si el último mes se te fue, tomás el último año. ¿Y ¿no? por qué se hace esto? ¿Por qué esta estrategia? A mi entender, porque lo que ocurrió en el año 89, por ejemplo, que tuvimos una hiperinflación, vos tenías un consenso para hacer el ajuste. ¿Por qué? Porque había una hiperinflación, de nuevo, un escenario parecido en los términos del descontento social con la inestabilidad económica. Sí, pero ahí sí había una Entonces había una hiperinflación. hiper, exacto. Acá que Ahora tenías no. una aceleración inflacionaria, pero no tenías una hiper. Y te amaban con la 15.000 anual. Claro. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Entonces lo que te dicen ahora es, bueno, se está acelerando, en realidad heredamos prácticamente una hiper, ¿no? Entonces de esa manera intentan convencer a la gente que la Pero no es estabilidad real, es más decís necesaria. vos. Pero en realidad no la hay. Claro, no la hay. Ahora ellos sí pueden forzarla. De esta manera de liberalizar la economía, hay que ver si llegan, pareciera que quisieran hacerlo. Ellos declaran que no, que vamos a tratar de evitar la hiperinflación. Pero en realidad de esta manera lo que están haciendo es forzar, están liberalizando todos los precios. Acordémonos que lo del combustible parece algo anecdótico, pero en realidad es a lo que pega a todos los bienes de la economía. Todos los Repercute bienes en todo. se trasladan con un flete. El flete, el componente más importante es el combustible. Entonces eso nos lleva a que todos los precios aumenten. Y se está aumentando al 1% mensual, es producto de lo que está haciendo este gobierno, no es producto del gobierno anterior. Y pero te dicen, hace 4 días que se está gobernando nada más. Claro, primero que ahí yo veo una contradicción que invito a la reflexión a todos con eso es, ellos dicen, 16 años que gobernó el kirchnerismo, no supieron controlar nada, gestionaron muy mal y demás. No suman Ahora, los 4 de Macri. Claro, no suman los 4. Aparte de no sumar los 4 de Macri, digo, pero tuvieron una ingeniería quirúrgica para implantar una hiperinflación el día que se fueron. O sea, en realidad son unos genios los que gestionaron antes. Porque gestionando 16 años para que nunca se les produjo una hiperinflación, para dejarle plantado justo el primer día que ellos llegan una hiper. O sea, esto muestra claramente que no es así, que no fue planteado bajo esa lógica. Es cierto que se venía con problemas económicos, eso está súper claro. Sí. La inflación venía en aumento. El problema que hay con los importadores y con este bono es un problema que claramente dejó el gobierno anterior. Pero eso no quiere decir que te haya dejado una hiperinflación. Entonces ahora están generando ese escenario para decir que hay una hiper. Guido, antes de avanzar, quiero hacerte una pregunta sobre lo que veíamos en el informe. Fernando Iglesias y varios del PRO tienen el chip de que sí o sí el precio del combustible es $1 litro, $1. ¿Cómo afecta esta suba del combustible? Porque hablaba Moreno el otro día, las medidas no son tan importantes como la suba del combustible o la suba de los alimentos. Bueno, ahí hay varios aspectos. Primero, que lo que está diciendo es falso. Porque en la época de Macri, en el año 2018, el combustible está $1,24. O sea que en su misma gestión estaba arriba del dólar. Después, si vos fijás el precio internacional, vos podés tomar varias referencias. A ver, el caso más cercano que tenemos es Uruguay, está casi $2, más o menos el combustible. Ahora, ¿cuál es la diferencia con Uruguay justamente? Es que nosotros lo producimos. Claro, nosotros Entonces, tenemos ahí está la petróleo. concepción. Ahí está la concepción del cómo fijas el precio. El precio se fija por el precio internacional. Bueno, es cierto que la mayoría de los países da alrededor de $1, en realidad puede dar más incluso. O como contaba ahí también el entrevistado, que decía que los países productores de petróleo lo pueden tener más bajo. Entonces ahí lo que te llevan al ejemplo cuando vos decís, bueno, ¿por qué no lo medimos por costo en vez de por precio internacional? ¿No? Porque si hay un costo y una ganancia razonable, ¿cuál es el problema? Mientras haya alguien ganando, ¿cuál es el problema? De hecho, Claro. y de hecho con YPF,
los últimos informes y balances de YPF daban positivo. O sea que a ese valor bajo del combustible no llevaba a mayores inconvenientes. Igual, de todas maneras, no estamos diciendo tampoco que había que conservarlo en 300 pesos. Lo que queremos decir es, el precio bajo también lo que hacía era contener los precios del de resto. todo en general. Claro. Entonces, a ver, si uno lo quiere llevar al precio de $1, perfecto. De nuevo, respondamos con Milei. Milei dijo que eso se iba a ir, esos precios se iban a ir ajustando a medida que el poder adquisitivo suba. Claro. Entonces, nos están pisando el poder adquisitivo y nos están queriendo hacer pagar precios internacionales. O sea, ¿qué pagamos? Como un alemán, pero no ganamos como un alemán. Entonces, sí. De esos hecho, son los problemas que genera... con las tarifas, lo veíamos recién en el informe que decía cuando se recupere un poco la economía se van a poder pagar esas tarifas sin el subsidio, pero ahora estamos hablando de que el subsidio se va a sacar antes de que podamos recomponer el poder adquisitivo. Febrero, marzo. Por eso, digamos, lo que plantea Milei, suscribo. O sea, buenísimo. Si nosotros nos aumentan los ingresos y también aumentan esos gastos, perfecto. El problema es que están haciendo lo que siempre se hizo, que es primero hacer el ajuste y después pretenden que el ingreso de los argentinos se recupere y después el ingreso de los argentinos está deteriorado porque como cae la demanda general, la demanda agregada de toda la economía, caen también los salarios, caen las ventas, hay más despidos. Cuando hay más despidos y más desempleo es por la misma ley de oferta y demanda que tenemos mayor oferentes de trabajadores, lo cual el precio del salario cae. Entonces esta receta es ya conocida, de hecho fue criticada hasta por el mismo Milei antes de las elecciones diciendo que esto era lo que proponía siempre el PRO y que siempre falló, y es verdad, siempre falló esta receta. Habló el presidente Javier Milei a través de sus redes sociales después de haber hecho el sorteo de su último sueldo como diputado. Se habló de los temas económicos, inflación. También en otro momento, lo vamos a escuchar más adelante, habla de que el 40 lo va a pagar el sector privado, el 60 al público, más allá de que puede ser arbitrario o no esa cuenta, porque no sé exactamente cómo se saca. Lo cierto es que no lo iba a pagar el sector privado y finalmente ahí ya está diciendo que es un 40%. Pero primero vamos a ver el que habla de inflación. Hoy mi máxima prioridad es terminar con la hiperinflación. Hoy la inflación en Argentina viaja al 1% diario. Eso quiere decir que la inflación está viajando al 3.678% anual. Estamos totalmente abocados en terminar con la inflación, de evitar la hiperinflación. De ahí que hicimos un programa hiperortodoxo con un fuerte ajuste fiscal para llevar el déficit financiero a cero, todo lo que tiene que ver con el sinceramiento del mercado de cambios y además toda la reestructuración del Banco Central para terminar con el problema de los pasivos remunerados. Si seguimos en esta senda, la verdad es que hemos logrado cerrar la brecha con el tipo de cambio de importación más lo que tiene que ver con el impuesto país, en un contexto donde logramos bajar la tasa de interés, baja el riesgo país y además el Banco Central está comprando dólares. El que se iba a cerrar. Bueno, Guido, ¿qué ves ahí en los dichos de Milei? Hay otra vez el 1%, la suma, 3.000 y pico. Por eso, desde ya que ese cálculo está mal y esperemos que no se mantenga el 1% diario desde ya. Y después lo que ahí habría que plantearse es por qué si esta cuestión es provisoria, la de cobrar más impuestos, esta cuestión que está diciendo de una cuestión provisoria, ¿por qué no lo planteó en campaña? O sea, ¿por qué en campaña no dijo provisoriamente voy a subir los impuestos y sin embargo lo que él hizo fue hacer campaña diciendo que iba a bajar los impuestos? Y segundo, y me parece más importante, es la cuestión de esto que me preguntabas antes, del ajuste del Estado o de los privados y demás. Si el Estado, dicho por los mismos libertarios, o dicho por Milei mismo, el Estado es tan grande, si vos haces un ajuste sobre ese Estado, vamos a tomar sus mismas premisas, ¿no? El Estado es muy grande. Vos haces un ajuste sobre el Estado, sin lugar a dudas te va a repercutir en el resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Al estatal, que vos le bajás el salario, o que vos despedís, o no contratás más, lo que va a ocurrir es que automáticamente cae la demanda. Entonces, en los comercios que iba y gastaba, automáticamente va a dejar de gastar. Entonces va a terminar repercutiendo en el privado. Entonces, esta cuestión de ver al Estado escindido de los privados es una visión libertaria que es totalmente falsa, que no ocurre así. Vos cuando ajustás sobre el Estado, ajustás también sobre el privado. Y aparte porque, de nuevo, todos, si hay despedidos de parte del Estado, también van a ir al mercado laboral. Y en el mercado laboral se juntan todos. Claro. No es que hay un mercado laboral estatal y un mercado laboral privado. Se juntan y hacen a la oferta y a la demanda laboral. Entonces, sin lugar a dudas, un recorte así fuera solo del Estado,
también repercute en los privados. Pero así todo no fue solo del Estado, sino que fue también sobre los privados. Bueno, de hecho habló de esto que estás diciendo, 60% y 40% el Estado, los privados. Vamos a compartir la palabra de Milei. Donde el 60% del mismo recae en la política y 40% en el sector privado. Pero todo lo que cae en el sector privado es transitorio, con lo cual, de acá para adelante, después, una vez que reacomodemos la economía, vamos a empezar a eliminar todas esas cosas que a los liberales libertarios no nos gustan. 60 el sector público, 40 el privado. En la campaña era la va a pagar la casta, la va a pagar la política. En el discurso que parecía que seguía de campaña ya una vez asumido afuera del Congreso, dice casi la totalidad va a recaer en el sector público. Al decir casi la totalidad te está diciendo que hay un margen. Yo decís casi la totalidad es un margen pequeño. Bueno, no, 40%. Sí, tengamos en cuenta que cuando habla del Estado está hablando, por ejemplo, de la obra pública. Y la obra pública es un beneficio para... O sea, ¿no es un beneficio para los privados también? Que haya una ruta en condiciones. Para todos los privados también es un beneficio. O sea que, en realidad, también la división, insisto, la división entre privado y el Estado es arbitraria. Es lo que, porque, en realidad, de los cargos políticos, que ahí está hecha la cuenta, es el 0,04%. O sea que, en realidad, el recorte de la política es realmente muy poco, el de estos cargos. O sea, generalmente se hace más pour le galerie, ¿no? O sea, es algo para mostrar de que en realidad hay un recorte y en realidad eso no termina ocurriendo, es insignificante. Y en definitiva me parece, y esto sí, me suscribo con lo que veíamos antes que decía Melconian, que en realidad ahí lo que se está haciendo es más licuar lo que son los ingresos. Porque en realidad lo que va a ocurrir es que vamos a ir atrasados, tanto con las jubilaciones como la de los empleados estatales, por detrás de la inflación. Esta hiperinflación lo que va a hacer es licuar esos ingresos. Por lo cual, fíjense también qué perverso esto, no hace ni falta que la nómina del Estado se disminuya, porque en realidad es más fuerte, lo que decimos en economía, el efecto precios que el efecto cantidad. O sea, si vos lográs licuar, vamos a poner un ejemplo, un 30% de los ingresos de los asalariados del Estado, es mucho más fuerte que naturalmente poder despedir un tercio de los empleados estatales, que es más inviable incluso. Incluso la política de Martínez de Oz era más libertaria que la que propone Milei. Así todo, lograron hacer este ajuste. La caída del salario real fue fenomenal. Pensemos que desde el año 74, el salario que teníamos en el año 74 no se recuperó nunca más. Y fue a partir de que Argentina era una Argentina próspera e industrial. Y a través de eso, lo que tenemos ahora en Argentina es que es una situación distinta. No hay que siempre extrapolar, ¿no?, lo del pasado, si bien excelente de nuevo el informe, muy bueno en la comparación, pero quiero decir, ¿cuál era la diferencia? La diferencia es que ahí, en el año 76, vos tenías mucha capacidad de endeudamiento y ahora no la tenés. Y ahora no la tenés producto de que quedaste endeudado, iniciado en el proceso macrista y no revertido en el proceso de Alberto Fernández. Entonces las limitaciones son mucho mayores. Segunda gran limitación es que ahí están diciendo, bueno, las fuerzas represivas, lo cual es totalmente cierto, pero hay que tener en cuenta que hay actividad sindical y que en la dictadura no podías tener una actividad sindical normal desde ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, hay dos condicionantes fuertes que va a tener este plan y que hay que tenerlo en cuenta, que no son condicionantes menores, porque vos siempre cuando liberalizás la economía y te puedes endeudar, ¿qué es lo que pasa? Esta salida de capitales, que es mayor que el ingreso, la compensás con endeudamiento. Ahora, ¿cómo lo van a compensar? No lo sabemos. Esperemos que no sea con las acciones, garantizando las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que todavía no lo sabemos ese dato, claro, que básicamente, para que se entienda, es endeudarse y poner como garantía las acciones que tiene el Estado en empresas privadas. Esperemos que eso no se haga, todavía no está confirmada esa información y esperemos que eso no ocurra, porque sería realmente bastante grave y porque realmente ya no quedan más instancias para poder endeudarse más que eso. Guido, tenemos algunas cosas más para compartir con vos, como para ir completando lo que tiene que ver con los gobernadores, con el campo también, pero primero vamos a compartir un tuit de Diego Giacomini de estas últimas horas, que dice: se nota que a Javier alguna vez, querrá decir, lo quise, no sé si está mal escrito. Está mal escrito, yo no alguna lo quise, pero Prat Guy no. Sí, alguna vez tiene que haber sido, ¿no? Se nota que a Javier alguna vez lo quise, pero Prat Guy no. Yo digo que el sector privado paga una coma, en realidad, el 63% del ajuste y Alfonso Prat Guy dice que el 80%. Tal vez sea la primera vez que Prat Guy tenga razón y yo no. Y ahí vemos que comparte un gráfico en el que dice el 63% del ajuste motosierra lo paga el bolsillo de la gente. Y bueno, hay un detalle de los impuestos, de la baja del gasto, que
¿Qué impresión te da a vos lo que dice? Por eso, ahí lo que vamos a tener es la interpretación de lo que es el recorte. Claro. Por eso, de nuevo, si podés interpretarlo como privado, ahí, bueno, lo estoy leyendo porque no lo había visto el tuit, pero digo, lo que es el impuesto país está bien, repercute en los privados. De hecho, vi que muchos también el impuesto país termina repercutiendo también en las pymes, por ejemplo. El impuesto país, uno cuando compra insumos, el impuesto país sobre un bien importado lo que hace es que te suba el precio del importado. Y después, bueno, en definitiva, todo lo que son las transferencias a las provincias, está bien, lo tomás como Estado. Pero en definitiva, ¿qué va a repercutir? Bueno, va a repercutir en las dificultades que tienen las provincias también para pagar los salarios. El salario de los maestros, de los médicos, de los policías. De hecho, por eso yo creo que esta división que se está haciendo es entrar un poco en el juego de Milei, ¿no? Esto, de nuevo, de escindir el privado del Estado, cuando en realidad forma parte de un todo. Porque él había dicho en realidad la casta política. Sí. Bueno, la casta política es una sola, no es que el Estado hace todo mal. De hecho, los estados, y esto es importante, en el libro lo exploramos mucho, están presentes, activos y guían las economías que prosperan. Todas las que prosperan. Donde mejor se vive, que son los países, que es en Europa, los países nórdicos más precisamente. En China, incluso, aunque no nos guste el sistema que tienen, está el Estado presente. E incluso en Estados Unidos, que tiene déficit fiscal, que es lo que ellos ahora quieren combatir y ven como el mayor de los males, tiene un déficit fiscal crónico de hace más de 20 años. Entonces, el Estado no es el enemigo. Esto es lo que hay que tratar de entender. Ok, si él tenía un problema con la casta política, bueno, que haga el recorte de la casta política, pero se ve que evidentemente no alcanza. Guido, hablabas justamente de los gobernadores y las dificultades para pagar los sueldos. Habló Poggi de San Luis y dijo que por primera vez en 40 años lo tuvo que dividir en dos. Escuchémoslo. Lamentablemente, con mucha angustia, con mucho dolor y con mucha bronca, por primera vez en 40 años, no podremos pagar el 100% del sueldo de diciembre a fin de mes, ni el 100% del sueldo de enero a fin de ese mes. Deberemos desdoblar en 2 cuotas su pago. Por lo tanto, el sueldo del presente mes de diciembre se pagará la mitad el viernes 29 de diciembre. El viernes 29 de diciembre. Y la otra mitad el martes 16 de enero. Y el sueldo de enero se pagará el 50% el mismo miércoles 31 de enero y el otro 50% restante el viernes 16 de febrero. Bueno, esto pasaba en San Luis, pero no es la única provincia que en las últimas horas hizo anuncios en este sentido. Vamos a escuchar también la palabra del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y ahora lo analizamos. Anuncios realizados, si bien no conocemos el alcance, nos obligan a tomar medidas preventivas, de precaución y de mucho cuidado en la administración de los recursos. Por eso estoy enviando esta próxima semana el DNU que voy a firmar, donde vamos a declarar la emergencia económica y medidas restrictivas y de control del gasto público. Bueno, esto puede ir generando cada vez más gobernadores que se vayan, ojalá que no, pero digo, acoplando este mecanismo, estas dificultades. Hay una reunión muy importante el próximo martes entre Javier Milei, los gobernadores y el ministro del Interior. ¿Qué crees que puede llegar a salir de ahí? Porque los gobernadores no van a querer plegarse al gran ajuste que está proponiendo Javier Milei. Se le está reclamando que se recupere parte de lo que se perdió por el impuesto a las ganancias. En un momento se hablaba del impuesto al cheque. ¿Cómo ves esa negociación? Sí, yo veo que los gobernadores naturalmente se están adelantando a esa situación, es lógico, hay que ponerse también en ese lugar. Y me parece que ahí vamos a ver qué es lo que termina ocurriendo, pero me parece que Milei se debería poner inflexible en ese sentido si lo que tiene como objetivo es el equilibrio fiscal. Entonces ahí vamos a ver una situación bastante tensa. Una negociación política. Una negociación a ver política cómo sale. Y tengamos en cuenta aparte el fuente de acompañamiento que tuvo el electorado en las provincias. En el caso de San Luis fue, por ejemplo, algo bastante llamativo. Yo fui a presentar el libro allá y me contaban que un poco quienes acompañaban a Massa, ¿no? Quienes acompañaban a Milei, que no lograban entender por la cantidad, por ejemplo, de viviendas que se otorgaron. Creo que en la cantidad de viviendas por cantidad de habitantes en San Luis está de los más altos en el país. Y sin embargo, un apoyo masivo a Milei. O sea que
lo que hablábamos al comienzo, un poco de qué se iba a revertir o qué contrato electoral se iba rompiendo, me parece que en las provincias es donde primero se va a ver ese impacto, porque esa división que hace el salario es algo bastante complicado, ¿no? Bastante complejo, porque realmente dividir el salario de esta forma, o sea, uno está acostumbrado a pensar en dividir el salario en pago de quincenas, no, en el pago que una vez vencido se toma unos días más para pagar el salario. Realmente eso va a repercutir sin lugar a dudas. Pensemos que en las provincias también tenemos mucho comercio chico. ¿Qué va a ocurrir con todos esos comercios? ¿Quién va a consumir ahí? O sea, realmente es un problema grave y yo pienso que va a terminar. Y aparte también a Milei no tener el ancla con algunos candidatos, con ningún gobernador, también eso lo desprende un poco de la situación y pienso que va a poner como premisa el equilibrio fiscal. Pero bueno, ha cambiado varias veces de opinión Milei, así que puede ser una en la que lo cambie. Sí. Pero en principio yo veo una negociación bastante dura en cuanto al equilibrio fiscal. Todo pasa muy rápidamente, ¿no? Lo hemos visto esta semana. Hay otro sector, hemos pasado por todos los sectores, o creo que casi todos ya durante esta charla con Guido. Hablábamos del campo. Para todos los sectores sí. Hubo una promesa de Milei que no se cumplió. Y también hubo anuncios, o por lo menos un esquema de cómo podría llegar a ser, aunque no haya detalles, ¿no? En algunos sectores todavía esta semana. ¿Qué va a pasar con el campo? Habló Carlos Sachetoni, que es el presidente de la Federación Agraria. Vamos a compartirlo. Bueno, sí, se participó y la verdad es que con cierta sorpresa fuimos recibiendo esta noticia, porque primero el martes en el anuncio del ministro no hubo, al contrario, se decía que iban a descomprimir la presión sobre el sector agropecuario y al otro día se anuncia la posibilidad de este 15% de retenciones para todas las actividades agropecuarias. Bien, ahí lo que decía Chetoni justamente es lo que se charló en la reunión que hubo entre la mesa de enlace y referentes del gobierno, que también, hoy yo hablé con Chetoni en la radio también, en Nacional Rock, y me decía, en campaña te decían que no iban a poner impuestos, ahora vuelven los impuestos que se habían quitado para las economías regionales, por ejemplo. Y obviamente una desilusión con ese planteo, de hecho no quedaron en nada, se van a volver a juntar, pero como decíamos recién, a cada uno de los sectores le corresponde una crítica hacia Javier Milei. Sí, un baño de realidad, digamos. También, a ver, si se hubiese aplicado desde un gobierno peronista después de una devaluación, se hubiera visto con buenos ojos las retenciones ampliadas a todo el sector exportador. ¿Por qué? Porque bueno, se está reteniendo un 15%, pero también se produjo una devaluación del 118%. Entonces eso, para que entendamos, los costos están en pesos, entonces naturalmente duplicaron sus ingresos. Está bien, estaba el dólar que permitía exportar una parte al dólar financiero y otra parte al dólar oficial, pero en definitiva la devaluación termina favoreciendo a todo el sector agropecuario. Claro. Sin lugar a dudas hay un sector que no pagaba retenciones, que ahora está incluido en esas retenciones, que se ve perjudicado. Y que acá esto es importante también tener presente, que es lo que pasa con Milei, que no tiene diferenciación entre los distintos sectores, ¿no? Esta cuestión de poner retenciones y, por ejemplo, de los bienes industriales no se vean beneficiados de esta cuestión. O sea, como ellos no tienen, y eso hay que destacarlo bastante, en la campaña no mencionaron nada acerca de la industria. Entonces no tienen medidas que favorezcan, por ejemplo, a la industria exportadora, que es lo que generalmente uno quiere que ocurra. Entonces, en el caso de Milei eso no ocurre, entonces son estas medidas así al montón, vamos a decirlo así. Entonces se habla de esta manera. Lo mismo pasó con lo de las deudas de las importadoras, ¿no? No hay un beneficio para quienes hayan importado bienes para producir en el país y no para bienes finales. Entonces, es todo meter en la misma bolsa, porque para Milei no hay una industrialización que proteger, o una industria que proteger. ¿Podés contar un poquito más qué quiere decir eso? Porque uno por ahí da por sentado que la gente en su casa entiende qué es lo de la deuda que se le saldó al sector, a los importadores. Lo trato de explicar brevemente porque es un poquito largo, pero lo trato de explicar breve. En realidad, primero, sobre todo porque trascendió muchas noticias que, a mi modo de entender, interpretaron mal la medida, que es lo de la estatización de la deuda. No fue así. Lo que ocurrió desde el gobierno anterior es que se terminaron dando autorizaciones de importaciones por encima de la cantidad de dólares que tenía disponible el Banco Central. O sea que primero hay que reconocer un error del gobierno anterior. Bien. De ese valor que se dio, se estima más o menos 30.000 millones de dólares de excedente en importación. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando van los importadores al Banco Central y le dicen quiero pagar al exterior, el Banco Central
No tengo. No tengo. No hay Lo que plata. hacen es que le tiraba error una pantalla, tiró error otra pantalla de AFIP y demás. Todas trampas para que no puedan pagar al exterior. En definitiva, lo que hace el gobierno es recibir, eso sí, ahí sí bien llamada herencia, ahí sí lo voy a decir, fíjense que no me van a acusar de estar a favor de mi ley después de escribir el libro que escribí, pero digo, después de recibir esa herencia, lo que hacen es decir, bueno, te ofrezco un bono a vos como importador, que en realidad yo te dije que vos podías importar, Sí. te ofrezco un bono para que en realidad tengas esos dólares en el 2027, Con un interés, además. con un interés del 5%. Pero bueno, el interés del 5%, a ver, hagamos de cuenta que internacionalmente estás en 2, 3%, hay un riesgo argentino, el 5% no es un interés excesivo. Está bien. Es un interés que en principio está bien. Entonces, lo que se hace con los importadores es decirle, mirá, vos vas a tener esa plata pero en el 2027. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si no haces esto? Porque hagamos, y esto también es a veces cuando uno se pone a criticar las medidas, uno plantea, bueno, planteame alternativas. Sí. Entonces lo que te decían muchos economistas es, bueno, que los importadores se arreglen. ¿Qué es lo que pasa ahí? Los importadores se arreglen quiere decir que van a ir al dólar oficial y van a pedir esos 30.000, hagamos de cuenta que son 30.000, o hagamos de cuenta que son 15, porque supongamos que haya la mitad que ya se hayan pagado de alguna manera. Millones estamos hablando. Estamos hablando de mucha plata, que vale oficial. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el oficial? Si está en 800, el oficial va a subir, porque es mucha cantidad de dólares la que está pendiente de pago. Y si supongamos vos le digas, no, bueno, anda el dólar financiero, bueno, el dólar financiero también va a levantar, porque va a haber mucha demanda de ese dólar financiero. Entonces, bueno, supongamos que le digas, bueno, no puedes ir a ningún dólar, vamos a hacer de cuenta, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Quedan Bueno, endeudados. no, quedan endeudados o pueden eventualmente, para que no se les corte el flujo de importaciones, pueden ir a comprar dólar blue, el dólar ilegal, ir, comprarlo y por ende levanta el dólar ilegal. Porque de alguna manera vos tenés que pagar al exterior. Sí. Entonces, la solución, en principio, del gobierno, si bien yo no estoy 100% de acuerdo con esa medida, guarda cierta lógica y, sin lugar a dudas, era una medida que podía tomar si Massa era el que era elegido presidente. Porque lo que están haciendo es patear el problema, en este caso, porque no está en esa cantidad Sí, de dólares. ahora hay... Ahora, se podría perfeccionar. No quiero ¿Cómo? entrar ahora en el tema de si esa deuda habría que auditarla o quiénes eran Correcto. las empresas que importaron o no, porque se nos va todo, pero hay un punto ahí para Ese hacer. es por eso digo, ese es el trazo grueso. Claro. El trazo fino, ¿cuál es? Hay una Bueno, letra chica. hay importaciones entre las empresas, bueno, eso hay que revisarlo. eso Claro. desde ya. ¿Qué pasó Claro. ahí? ¿Qué pasó? Lilia Lemoine, la diputada, habló de la deuda, nos dice nuestro productor que está comandando hoy, Rodo Boros, por salario. A ver, escuchemos, por salario Lilia Lemoine. Esta vez el ajuste lo va a pagar la política, no la gente. Bueno, te quiero preguntar con todo respeto, ¿esto vos sentís que sigue siendo así a colación y después de las últimas medidas de Luis Toto Caputo, donde se tocan subsidios, donde se liberan precios? Sí, porque todo eso se propuso. Era parte de la propuesta. Pero cuando un colectivo suba a 400 pesos, como están diciendo los transportistas en el día de hoy, ¿vos no pensás que eso en realidad quien afecta es al trabajador? Afecta a todos. Pero Pero la no- pregunta es, Sí. ¿cuánto cuesta un colectivo en el interior del país hoy? Porque esto parece un problema muy porteño. No, hay que mirarlo a nivel nacional. Es cierto. Es una cierto. cincelación de precios. Sí. Y es verdad, va a afectar a Sí, gente para ¿sabés lo que viajar, me pero preocupa a mí? aún Que no no se- sabemos. que no se subieron Aún- los Aún sueldos no, es que no se todavía. puede. Si vos, a ver, Entonces, no puedes. Si vos te pones a imprimir para subir sueldos, generas más inflación. Todavía ya se anunció que va a haber un 1% diario de inflación. Ahora, si vos a una empresa le pedís, le decís sí, aumentá, pero al usuario dale facilidades de pago. o sea, porque vos sabés tenemos que que esperar por ahí. Con el tiempo, alguna el solución. shock es necesario. Lo que es gradual es la recuperación. Te gusta- Entonces la gente no se va a Se entiende, perseguir se entiende, al se entiende. pueblo. Che, paga ya. Ok, bueno. ¿Sí? Te toca a vos, Guido. Bueno, a ver, con respecto a esto hay varias inexactitudes. A ver, Sí. primero, el colectivo, que lo tomamos todos, no funciona así. ¿Cuántos vieron a un CEO de una multinacional viajando en colectivo? O sea que mayoritariamente, y diría casi en la totalidad de quienes tomamos el transporte público, somos trabajadores. O sea que eso no es cierto. Segundo, ellos hablan de nivelar porque es cierto que hay desniveles entre las provincias y el costo del transporte. Ahora, siempre nivelando para arriba, o sea, para que haya pérdida de poder adquisitivo. Planteo como pregunta, no como propuesta política. ¿Por qué no plantean como en Luxemburgo que el transporte es gratuito? Transporte es gratuito y estatal en Luxemburgo. Claro. O sea, de golpe, como todos son trabajadores, la verdad que hacen que el transporte sea gratuito y entonces uno llega de un lado al otro. Que de hecho no hubiese sido una mala propuesta porque entre 50 pesos y gratuito tampoco había una gran brecha. Pero no, en definitiva lo que ellos están planteando es subir todo.
y es trabajador, porque no hay nada. A mí me parece que el transporte es un excelente ejemplo, porque es lo que el trabajador usa para llegar a su trabajo y por ende también, fíjense que indirectamente también beneficia al empleador. Y además lo usa porque no tiene otra alternativa. Claro, aparte es un bien, lo que llamamos en economía inelástico, que lo vas a demandar de todas maneras. Claro, Entonces, no se puede reemplazar. No tenés alternativa. Quizás en la nafta es un poco más elástico, ¿no? Porque alguno hará un poco menos de viaje y demás, pero también es nocivo. Pero en el caso del transporte es muy nocivo porque viajan los trabajadores. ¿Y qué va a pasar con el empresario pyme que tenga un poco de empatía con sus trabajadores y les diga, che, mirá, me está costando un montón más? Ahí estaban las estimaciones, 60.000 pesos por mes más. No están todavía definidas porque todavía no sabemos cuál va a ser el grado de quita de subsidios que van a hacer, pero aparentemente es bastante brusco. No sabemos si va a costar 400, 600 o más. Porque también con esta inflación lo que nos ocurre es que esos precios nos quedan viejos. Porque esa estimación está con el valor de la nafta nuevo o va a seguir subiendo la nafta y va a seguir subiendo el transporte. Guido, muchas gracias. Les Gracias recomendamos el libro entonces, Falacias Libertarias. Lo pueden conseguir, salió hace muy poquito, en julio, y nosotros ya le metimos la presión para que escriba el segundo tomo de este libro, que lo pueden conseguir en cualquier librería. Sí, sí. Exactamente. Muchas bueno, gracias, Guido, gracias Guido. por estar acá. Te sacamos un poquito de jugo, ¿no? ¿Tenías planes para hoy? ¿Tenías... No, está bien. Nada ¿Comiste, mejor que estar acá, cenaste así que ya? estamos bien. ¿Todavía Buen no viernes a la cenaste? noche. Te sacamos casi media noche de viernes. Gracias, un placer. Gracias.